Bien, vamos a dar inicio a esta primera masterclass de hoy, martes 2 de abril. El tema que queremos tratar hace referencia a los aspectos generales de la moral cristiana. El curso al que pertenece es Moral Fundamental. Antes de empezar a desarrollar el tema, me quisiera poner de acuerdo con ustedes en algunos temas puntuales, sobre todo con las actividades que les corresponde hacer. Ustedes en este momento están viendo el cronograma de actividades, una hoja que está en el ABA y que es todo lo que tendríamos que hacer para este curso. Como ustedes saben, el curso está dividido en 4 capítulos. En el capítulo 1 vamos a ver los aspectos generales de la moral cristiana. Aquí vamos sobre todo a tratar de diferenciar qué es ética, qué es moral, cuál es la situación actual de la moral, cuáles son los problemas que la moral en la actualidad tiene que enfrentar. Para el capítulo 2 vamos a ver qué es la teología moral. Aquí vamos a hablar sobre el decálogo como el fundamento del cristianismo, teniendo en cuenta que el entorno en el que nosotros nos desarrollamos es marcadamente cristiano. Veremos también la historia del decálogo en el Antiguo Testamento y las corrientes que han surgido a partir de esto. En el capítulo 3 vamos a ver el contenido de la ética evangélica. Vamos a ver o trataremos de ver la moral del Nuevo Testamento, sobre todo centrada en la persona de Jesús de Nazaret. Trataremos de hacer una especie de contraste en la forma de entender el decálogo y también la ética desde el judaísmo y del cristianismo. Y trataremos de ver también cómo a través del tiempo desde la ética cristiana se intentó dar respuesta a los problemas que en el tiempo fueron surgiendo. En el capítulo 4 vamos a ver cuál es la formación de la conciencia moral y social en los cristianos y los desafíos que nos presenta la teología moral hoy, teniendo en cuenta que hay que enfrentar siempre problemas nuevos y esto implica también hacerlo de una manera diferente. Aquí veremos un poco el positivismo moral, hablaremos un poco de la conciencia, del pecado, la culpa y el perdón, y también se hablará de la moral y el magisterio. En esta primera hoja, en este cronograma de actividades, están las tareas que a ustedes les corresponde hacer. En cada capítulo siempre va a estar abierto un foro virtual. Como ustedes saben, este foro no tiene virtual, no tiene puntuación. Básicamente es un conversatorio, en este caso, para ver cuál es la importancia de la ética y de la moral, o ver si la ética y la moral es lo mismo o cómo lo entendemos. Este foro estará abierto durante los 15 días. La primera actividad, sobre todo en este capítulo primero, es un caso de casuística. No olvidemos que la Iglesia como modelo pedagógico utilizó durante mucho tiempo la casuística, es tratar de dar una respuesta a dilemas éticos. El primer caso que ustedes tendrán que tratar es sobre el bien y el mal. A partir de una historia, ustedes deberán responder unas preguntas. Esas preguntas se las contesta desde la experiencia, desde lo que ustedes creen. Ahora, deberíamos tener presente que no hay respuestas verdaderas o falsas, hay argumentos válidos. Por tanto, lo importante es la forma como ustedes desarrollan los argumentos. Es decir, deberían presentar una idea que se defienda por sí misma. Ahora, en el documento que ustedes tienen que leer y luego las preguntas a realizar, no son preguntas individuales, sino que son bancos de preguntas. La idea es que seamos capaces de dar una respuesta sintética a cada banco de preguntas. La actividad los materiales que ustedes van a necesitar están ya en el ABA.
seguramente ustedes en este momento están viendo el ABAC. Y dentro de las actividades, la actividad 1 está el caso práctico de moral, que es la casuística que le estoy abriendo este momento. Básicamente es la tarea que a ustedes les corresponde hacer. Está algunas pequeñas indicaciones que les pueden ser útiles y también la rúbrica que se tendrá en cuenta para las evaluaciones. Otra cosa que deberíamos tener en cuenta y que no deberíamos perder de vista es que las actividades están ya en el ABAC. No sé, ¿podemos visibilizar las cosas? Parece que perdimos. No se puede explicar lo que está explicando. Bueno, solo lo estamos viendo. ¿Hay visibilidad ahí? Ahí sí. ¿Perdón? Ahí sí se logra ver. Ah, bien, pero bueno, sí se podía escuchar, ¿verdad? Sí, sí se escucha bien. Ah, ya, porque no hay así como retorno. Bien, les decía que estamos viendo este momento la primera actividad que a ustedes les corresponde hacer. Si algún rato dejamos de ver, pues tendríamos que tratar de comunicarnos, pero hay una dificultad aquí. Bien, esa sería la primera actividad, por tanto, nos corresponde desarrollar una actividad. En este momento les abro el caso práctico de moral. ¿Se puede visibilizar el documento? Sí. Bien. Les decía que aquí al final hay unas preguntas que les corresponde responder. No se responde de pregunta en pregunta, salvo la primera, que es una pregunta suelta. Las demás son bloques de preguntas, que como les decía, se contesta o se da una respuesta sintética a todo. De tal manera que habría que presentar una sola respuesta por todo. Eso está para el día 13 de abril. Esa es nuestra primera tarea y únicamente vamos a hablar de esta porque hace referencia a nuestro capítulo. No sé si ustedes tienen alguna sugerencia o alguna pregunta. Bien, de no haber preguntas, pasaríamos a ver un poquito cómo está estructurado nuestro curso. ¿Le parece o les parece? Bien, entonces hablamos de los aspectos generales de la moral cristiana. Deberíamos tener presente o deberíamos tener en cuenta que básicamente para hablar del comportamiento humano se lo puede hacer desde la ética y desde la moral. Y de hecho estas son palabras que nosotros las utilizamos con frecuencia, porque a veces decimos eso no es moral o eso no es ético. O a veces también decimos es inmoral o no es ético, o también a veces estamos desmoralizados. Por tanto, querer hablar de estos temas hoy necesariamente nos lleva a buscar una significación de estas palabras, porque esto denota una riqueza expresiva, pero también se puede convertir en una trampa, porque podemos dar un significado o una connotación distinta a las palabras. Por tanto, cuando queremos hablar de ética, deberíamos tener en cuenta cuál es la raíz etimológica que ésta tiene, o cuando hablamos de moral, también deberíamos hacer lo mismo,
porque parece que se pueden referir a las mismas realidades, pero a veces son cosas totalmente diferentes. Por eso partimos de esta realidad, ¿no? Que el término ética o el término moral puede ser utilizado como sustantivo o como adjetivo. No es lo mismo decir la ética o la moral que lo ético o lo moral. Bien, haciendo una pequeña pausa. ¿Sí, sí hay audio? Sí. Bueno, seguimos. Decíamos que la ética no es lo mismo que lo ético o la moral no es lo mismo que lo moral. La primera, utilizada como adjetivo, perdón, como sustantivo, hace referencia a una ciencia, como las matemáticas, la química, la geografía. Pero dicho lo ético o lo moral ya tiene que ver con un comportamiento y por tanto ya denota una forma diferente de enfrentar esas realidades. Nosotros en este curso vamos a tratar de hacer esa distinción entre lo ético y lo moral, teniendo en cuenta que la ciencia nos puede ayudar a entender mejor nuestros comportamientos, pero también los comportamientos de las demás personas. Ahora, la ética como ciencia siempre nos va a dar una serie de principios, una serie de valores que tendrían que ayudarnos a vivir de mejor manera. Y por tanto, la ética termina convertido en lo ético o la moral en función de comportamientos concretos, en función de la aplicación de valores, termina convertido en lo moral. Por eso el curso no solamente que va hacia la ética, sino también a lo ético, que nuestro comportamiento vaya cambiando en función de la apreciación o la aplicación de ciertos principios que nos vienen dados desde el cristianismo. Ahora deberíamos tener en cuenta que el griego ethos, que ética viene del griego ethos y significa costumbre. Mientras que moral viene del latín mos moris y también significa costumbre. No deberíamos olvidar que una definición que intentaban dar los griegos con respecto al ser humano era decir que el hombre es un animal de costumbre, porque gran parte de lo que nosotros hacemos lo hacemos por costumbre. Ahora, la costumbre no solamente es objeto de estudio de la ética, sino que es objeto de estudio también de otras ciencias como la antropología, la sociología. Por eso hay que tener en cuenta que las costumbres que nosotros tenemos no necesariamente caen en el campo ético, puede caer también dentro de lo sociológico, pero que sí tiene repercusión en la forma como nosotros vivimos o entendemos, teniendo en cuenta que la costumbre será siempre algo natural. Ahora, otra de las cosas que deberíamos tener presente es que sí hay algunas diferenciaciones entre lo que es ético y lo que es moral. Se suele decir que la ética es la explicación racional de la moral, es decir, es el carácter que nosotros le damos desde la filosofía, mientras que la moral tiene que ver la forma como yo vivo o cómo yo aplico esos valores. Ahora, teniendo en cuenta que la riqueza o la expresión tanto de lo ético como de lo moral va a variar en función de las costumbres que se pueda tener, deberíamos tener en cuenta la situación cultural ante la moral, porque no siempre se entiende las cosas de la misma manera. Por eso es que algunos estudiosos suelen decir que la ética y la moral es cuestión de geografía, porque no para todos es lo mismo moralmente hablando, porque lo que para una cultura puede ser bueno, no necesariamente para otra tiene que serlo, y por tanto se plantea una problemática. Y de hecho la moral y la ética intentará plantear ciertos principios y ciertos valores que sean universales, que vayan más allá de las connotaciones incluso religiosas, incluso culturales o históricas.
No olvidemos que se habla de una moral cristiana, de una moral evangélica, de una moral budista, de una moral musulmana, y no siempre se concuerda o no siempre se comparten los mismos valores. Por tanto, se plantea la necesidad de ciertos principios éticos que sean válidos y que sean universales para todos, independientemente de la situación cultural. Porque la pregunta moral sobre lo que es bueno y lo que es malo ha estado siempre presente en el ser humano a través de los tiempos. La forma como se responde a esta pregunta sí va a ser en función de la cultura, en función de los procesos históricos, en función del devenir o en función de la forma como uno entiende los diferentes aspectos o cómo también desde la ciencia se puede entender los comportamientos humanos. Por eso, dar respuesta a estas preguntas necesariamente nos exige tener conocimiento de otras disciplinas, porque muchos problemas no solamente pueden ser éticos, pueden ser también psicológicos, o problemas psicológicos que no necesariamente tienen nada que ver con la moral o con la ética. Por tanto, hay que darle un sentido ético a la existencia humana. En otras palabras, la ética va a estar siempre presente en las cosas que nosotros hacemos. No se puede entender la existencia humana, la moral, sino desde la existencia, como tampoco se podría existir la existencia sin la moral. Ahora, el sentido ético es la representación de la existencia humana, en cuanto es vivida en clave de responsabilidad o en clave de compromiso, de tal manera que todos por naturaleza sabemos lo que es bueno. El problema está en que a veces no siempre diferenciamos o nosotros mismos como que escondemos lo que es bueno o lo que es malo y lo intentamos presentar de una manera diferente. Ahora, este sentido de la existencia de lo ético o de lo moral, decíamos, se presenta en toda la existencia y también en toda la vida del ser humano. Y esto se lo puede constatar básicamente en el lenguaje. Cuando nosotros hablamos, estamos haciendo muchas veces juicios de moral. Cuando decimos ese comportamiento no es bueno. Cuando hacemos una valoración de algo, estamos haciendo una valoración moral o una valoración ética. Y eso ha sucedido a lo largo del tiempo. Nosotros entendemos cómo la historia es una manifestación de las costumbres y esas costumbres también denotan una valoración. Pero históricamente las cosas van entendiéndose de manera diferente porque las costumbres, al menos desde la moral, van evolucionando. A lo mejor algunos ejemplos de esto nos puedan ayudar a entender. Antes, por costumbre, las mujeres no podían acceder a estudios universitarios. Y eso en su tiempo estaba bien, porque respondía a un contexto cultural y a un contexto social. Hemos evolucionado y eso hoy ha cambiado. No sé, antes en el Ecuador, no solamente que estaba permitido, sino que daba estatus social tener esclavos. Y eso terminó cuando Urbina abolió la esclavitud. Por tanto, las costumbres van cambiando y nosotros tenemos hoy costumbres que las hemos ido dejando y hemos ido aceptando otras. Este sentido ético se encuentra también en los idiomas, es decir, es una cuestión que se manifiesta a través de valores o se manifiesta también a través de leyes. Por eso vemos que en algunos lugares las leyes como que evolucionaron más que en otras. No sé, un ejemplo simple de esto, en algunos lugares está penalizado el maltrato a los animales. En otras ni siquiera se tiene en cuenta esto. Podríamos enumerar también algunos otros ejemplos que ya se referencia a la situación legal. Pero también tiene que ver con los modelos tradicionales, con la raza no entendida como la forma
de ser genética, sino la forma cultural. Como en algunas culturas, algunas cosas están permitidas para los hombres y para las mujeres no. Pensemos, hay mucha diferenciación en este sentido de vivir la ética desde el cristianismo con el islam o en otras culturas. Ahora decíamos que el lenguaje necesariamente nos lleva a este sentido ético. Nosotros decimos, por ejemplo, matar es malo, o también decimos no hagas esto, o también podemos decir si realizas esto, te puede pasar esto. Y por tanto el lenguaje es normativo, se puede presentar como una amonestación, pero también puede ser hipotético. De tal manera que nos estamos expresando y nos estamos comunicando de esta manera. Por tanto, el lenguaje termina convertido en un apoyo fundamental para la criticidad de la ética. Decíamos que dentro de esta estructura sociocultural, nosotros también estamos siempre dando valoraciones y sentidos a las cosas que nosotros hacemos. Ahora, hay algunas teorías y algunos estudiosos que intentan dar una justificación desde la filosofía del porqué de estos comportamientos. Y uno de los autores más importantes es Spranger. Él plantea que la personalidad, que luego se traduce en un sentido de valoración ética, se va construyendo a través de las interacciones entre la subjetividad y la objetividad, entre el yo y la realidad. Así se entiende lo que decía Ortega y Gasset del yo y mis circunstancias. Pero teniendo en cuenta que la realidad no es algo que ya condiciona y que hace que nuestra forma de ser sea siempre así. Desde la ética o desde la moral se plantea que el hombre es un ser llamado a la perfectividad y por tanto puede romper con esta realidad y vivir de manera diferente a la que socialmente uno puede estar inmerso. Por tanto, la interacción de la subjetividad y la objetividad originaria es lo que hace que nosotros vayamos dando significaciones a las cosas que hacemos. Y por tanto, él dice que hay diferentes yo. Hay un yo biológico, hay un yo económico, hay un yo religioso, hay un yo de lo estético y un yo de los actos teoréticos. El yo biológico hace referencia a lo que yo soy como persona y en función del ser como persona también voy a tener un comportamiento que está relacionado también con mi experiencia de vida. Hay también un yo económico en la medida en que sea o no el motor que mueve o que orienta mi vida. También hay un yo religioso, entendido como la experiencia que cada uno tiene de la divinidad y en función de esa experiencia también va a tener una relación no solamente con Dios, sino también con las demás personas. Hay también el yo de los actos estéticos, entendido como aquello que me llama a buscar la perfección en lo que yo hago, pero también a buscar la perfección en las demás personas, lo estético, lo bello, lo perfecto, lo que agrada. Y el yo de los actos teoréticos. Yo creo que a todos en algún momento se nos da por teorizar las cosas. Este teorizar las cosas se da en lo cotidiano, cuando intentamos justificar nuestros actos o cuando hacemos juicios de valor de actos o de comportamientos de otras personas. Por tanto, esto va enriqueciendo nuestra forma de ser. Va haciendo también que la vida ética vaya de alguna manera imponiéndose en la forma de vida de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros deberíamos hacer. Ahora, en función de estos yo, Spranger dirá que eso va a orientar nuestra vida y que va a dar sentido a nuestra existencia o que nuestra vida se va a fundamentar en eso. Si en mí prima la vida económica, el valor dominante sería la economía, la utilidad. Y siempre voy a querer tener más o voy a querer acaparar. Por tanto, para conseguir el etos o la costumbre, se daría la dedicación y el trabajo a la profesión.
Si la vida estética es la que fundamenta mi vida, el valor dominante sería la hermosura y todo aquello que sea disfrute. El ethos, el carácter o la costumbre que oriente mi vida sería el cultivo de la armonía de la personalidad. Si lo que prevalece en mí, la vida heroica, es la vida heroica, el valor dominante sería la fuerza, la nobleza, el heroísmo, entre otras. Y el ethos sería el señorío y la fortaleza. Si lo que prima es la vida intelectual, el yo intelectual, el valor dominante será la ciencia. Y el ethos, la dedicación a la investigación, a la verdad, a la veracidad. Si lo que prima es la vida social, el valor dominante será la unión en la comunidad, buscar el bien de los demás. Y el ethos, el don de sí a sus semejantes, el altruismo, el buscar el bienestar de los demás. Pero si lo que predomina es la vida religiosa, el valor dominante será la comunión con Dios. El ethos será el don de sí a Dios, la renuncia a lo terreno, buscando siempre un bien hacia los demás. Otro de los autores que plantea esto del ethos religioso en los sentidos de la persona es también Søren Kierkegaard, un existencialista cristiano que plantea una forma diferente de entender los comportamientos y las costumbres, y le reduce únicamente a 3 estadios: lo estético, lo ético y lo religioso, donde cada uno tendrá una fundamentación un poco diferente a lo que nos planteaba el autor anterior. En lo estético, lo que prima es el instante, el goce, la melancolía y también la desesperación, porque es el conflicto que hay entre el ser humano, porque buscando la alegría termina en momentos de tristeza, y que en los momentos de desesperación va a encontrar también momentos de esperanza. Es el conflicto de la bipolaridad, dirá él, que existe entre los en el ser humano. Bipolaridad no en el sentido psicológico, sino en el sentido ético, de que el hombre a veces buscando el bien termina haciendo el mal, y que muchas veces algo malo termina convertido en algo bueno. Mientras que lo ético es que el hombre es consciente de la oposición que existe entre el bien y el mal, el conflicto que está siempre presente en el ser humano, que trata de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, y el conflicto interior que se da en él por saber qué hacer frente a eso. Lo religioso para Kierkegaard básicamente está en función de la relación que entabla con Dios, y cómo muchas veces la no vivencia plena de esa relación con Dios, sobre todo entendida como la vivencia de ciertos principios, puede terminar convertida en pecado. Y aparece la conciencia de pecado. Pecado ya como una estructura ética. Pecado entendida como la desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Y dirá Kierkegaard, como el hombre no puede vivir simultáneamente las 3 vidas, por tanto, él se verá forzado a elegir. Y esta elección es la que da sentido a la existencia, sobre todo ética, o da sentido a la existencia moral, porque hacer el bien va a generar satisfacción, y hacer el mal, sabiendo que se lo está haciendo, genera situaciones de conflicto personal. Ahora, ¿cuáles son las actitudes básicas frente a esto según Jaspers? Hay unas actitudes objetivas, hay una actitud activa. La actitud activa es la que le lleva al hombre a actuar, y muchas veces actúa no necesariamente de manera reflexiva, sino que lo hace de manera impulsiva. Hay una actitud contemplativa. Básicamente es aquella que el ser humano tiene, que en algunos momentos piensa sobre lo que hizo, pero también proyecta su actuación a futuro. Y hay una actitud mística que básicamente es la privación de la diferencia entre el objeto y el sujeto. Es decir, no a saber el por qué se hace o el por qué se deja de hacer las cosas.
hay también para Jaspers una actitud autorrefleja, que no es sino la autorreflexión contemplativa de lo que uno hace y de lo que uno quisiera hacer. Hay una autorreflexión activa de goce estético y de autoconformación, básicamente entre lo que uno piensa y lo que uno hace. Y la actitud reflexiva e inmediata, que es la que se da en el momento antes de o después de haber realizado un acto que puede estar sujeto a valoración moral. Para Jaspers también hay una actitud entusiástica, y básicamente es aquella que a uno le puede llevar al libertinaje, porque traspasa todos los límites, porque no es capaz de discernir aquello que está bien o aquello que está mal, simplemente es disfrutar el momento en función de un estado anímico o en función de lo que uno entiende en ese momento como goce. Por tanto, a través de esos pensamientos o de estos autores, nosotros podemos ir viendo cómo podemos unir el sentido ético dentro de la totalidad de la existencia, teniendo en cuenta que todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene repercusiones, tanto en nosotros como en el grupo en el que nosotros estamos. Por tanto, a partir de esto se pueden plantear algunos sistemas éticos. Por tanto, hay unos sistemas éticos que son religiosos. Por eso decíamos, hay una ética cristiana o hay una moral cristiana, hay una moral o una ética musulmana. Pero también hay otros sistemas éticos que son autónomos, que no van a tener en cuenta ciertas verdades o ciertos principios que tienen connotaciones religiosas, como por ejemplo modelos éticos que a través del tiempo nos han presentado pensadores como Sócrates, para el cual la ética está relacionada con la virtud. Por eso para Sócrates, mientras más conocimiento puede tener una persona, más virtuosa puede ser. O otros modelos éticos como el presentado por Nietzsche, por Kant, que totalmente independientes de modelos religiosos. Ahora, estos modelos, sean religiosos o sean autónomos, necesariamente tienen que partir de la verdad, porque la verdad es la que se impone como principio y la que se impone como valor en estos modelos. La verdad que en este sentido vendría a ser la adecuación correcta o la adecuación recta entre lo que se hace, lo que se piensa y el valor que se plantea. Además, debería tener en cuenta la vitalidad, es decir, que esto que uno está haciendo tiene que ayudarle a uno a ser mejor persona. Y el ser mejor persona no solamente para uno, sino también para las demás personas con las quienes se está compartiendo los espacios de vida. Y siempre tiene que hacer referencia a valores estéticos, es decir, aquellos principios que desde la ética, desde la moral, pero también desde la cultura se nos presenta como patrones buenos de comportamiento. Ahora, ¿cuál es la dimensión ética de la conducta humana? Nosotros deberíamos tener en cuenta que la conducta del hombre tiene varios niveles. Es decir, no solamente podemos decir que las cosas son éticas, son morales, hay otras cosas que no entran dentro de este campo, pero que sin embargo se traducen en comportamiento. Y muchos comportamientos de estos están sujetos a estímulos propios del ser humano. Eso hace que nosotros podamos dar sentido a muchas de las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Ahora, ¿cuál es el marco teórico de la dimensión ética de la conducta? Desde la psicología nosotros podemos entender cómo algunos comportamientos pueden ser entendidos desde una perspectiva o pueden ser entendidos desde otra perspectiva. Piensen ustedes, la cleptomanía es un problema ético, es un problema psicológico, que no necesariamente podríamos verlo como un problema moral. El coger cosas, más que un problema moral, podría ser una enfermedad.
Habría que tener siempre en cuenta cuál es el límite entre lo uno y lo otro, pero sin embargo se lo puede entender desde otras perspectivas. Por tanto, hay tres teorías que intentan explicar o dar una justificación ética de la conducta humana. Primero, la teoría psicoanalítica. Se ocupa profundamente de la conducta moral. El aspecto prevalente de esto va a ser la dimensión emotiva de la moralidad. El camino que sigue el proceso de moralización o de desmoralización básicamente está en función de la identificación, del rechazo, de la aceptación de lo que soy, de lo que quiero ser, de la aceptación de la normativa o el rechazo de la normativa, de lo que yo deseo, de lo que puedo y de lo que no puedo. Por tanto, básicamente la raíz de la conducta nuestra estará en todas estas experiencias que hemos tenido, pero sobre todo que se dieron en nuestra primera infancia, experiencias que a veces ni siquiera ya las recordamos, pero que sin embargo van modificando nuestras conductas o van modificando nuestros comportamientos, porque estas siempre van a denotar un estado de ánimo. Y estos estados de ánimo siempre se van a ver reflejados en la relación con los demás. La segunda teoría hace referencia a la teoría cognitivo-evolutiva, que básicamente busca conocer la forma y la evolución del pensamiento infantil, donde empezamos a formarnos en principios y en valores. Por eso muchos psicólogos terminarán diciendo que nosotros como personas, somos como personas lo que nuestros papás hicieron en la infancia. Que hoy seamos buenas personas, les debemos a ellos, y que si no lo somos también es causa de ellos. Por tanto, aquí lo que prevalece va a ser siempre la motivación, teniendo en cuenta que esto solamente es circunstancial, no es determinante. No por venir de un medio o de una infancia agresiva, significa que yo debo ser siempre agresivo. Bien, por tanto, la moral, al menos desde la teoría cognitivo-evolutiva, nos plantea eso, que esto es un proceso que puede revertirse en función de la aceptación o el rechazo de ciertos valores o de ciertos principios. Y por último está la teoría del aprendizaje, que básicamente hace referencia a las cosas que nosotros vamos aprendiendo en el presente y que podríamos ir aprendiendo en el futuro, y cómo todos estos aprendizajes pueden ir cambiando nuestros comportamientos para bien o para mal, porque la conducta moral siempre va a ser variable y va a ser también dependiente, y va a ser dependiente de las situaciones o de las circunstancias que nos toque vivir. Por tanto, los factores, a partir de estas teorías, los factores que integran la conducta moral, necesariamente son tres que están relacionados con estas teorías. El primero, básicamente, hace referencia a todos los factores cognitivos. ¿Cuáles son estos? La conciencia que tengo de mí mismo, la conciencia de los demás, la noción de la consecuencia de mis actos, la formulación y la aplicación de normas y principios, la posesión de convicciones morales, la capacidad de pensamiento factible y la coherencia intelectual. Mientras que los factores afectivos que afectan en mi forma de ser y en el comportamiento hacia los demás sería la empatía, la imitación, el pudor, la vergüenza, el remordimiento y también el resentimiento. Mientras que los factores motivacionales que pueden mejorar o también pueden desmejorar mi conducta serían la dependencia del exterior, es decir, la voluntad de los otros, la aprobación social, la reciprocidad y la conciencia moral que yo tenga. Ahora, ¿cuáles serían las raíces de esta situación? ¿Cuál sería el origen de estos comportamientos? Básicamente los podemos resumir entre la antropología cultural y ética, la sociología del hecho moral y las objeciones culturales y la ética. Cuando hablamos de la antropología cultural y de la ética, necesariamente tenemos que partir
del hecho de que la cultura en la que nosotros estamos influye muchísimo en nuestros comportamientos. Los entornos culturales que nosotros estamos, en los que estamos inmersos, necesariamente modifica mi comportamiento o para bien o para mal. De tal manera que la antropología cultural me puede ayudar a entender el porqué de estos comportamientos. A lo mejor el ejemplo más simple de esto es por qué en algunas culturas está permitido una cosa y por qué en otras culturas no está permitido eso. Mientras que la sociología del hecho moral nos ayuda a tener en cuenta cómo las mediaciones de los entornos sociales en los que nosotros estamos y cómo los códigos morales de un grupo o los códigos morales de otro grupo necesariamente influyen en nuestros comportamientos. Y por tanto, la ética tendrá mucho que decir y tendrá mucho también que aprender de las culturas, porque las culturas nos presentan ciertas objeciones. Y por tanto, la estructura ética o la estructura del ethos se va haciendo también a través de las estructuras socioculturales, porque la cultura tiene cierta incidencia en lo que nosotros somos, en lo que nosotros hacemos, pero también en lo que dejamos de hacer. A partir de esto, de esta estructura sociológica, de esta estructura sociocultural, también se puede dar una manipulación de la ética, porque los entornos sociales también, no solamente que nos ayudan a entender, sino que manipulan también la ética. Y se puede manipular desde las áreas de los contenidos. Se me ocurre pensar, sabemos que la vida es un derecho absoluto, inalienable, y sin embargo se intenta, por ejemplo, despenalizar el aborto. Y por tanto se manipula un contenido en función de ciertos argumentos. Y dice, se podría permitir el aborto, no sé, en caso de violación, en caso de incesto, o en caso de eugenesia, o en caso de aborto terapéutico. Es decir, cómo se manipulan los contenidos. Pero se manipula también desde la responsabilidad, cuando no asumimos aquello que nos corresponde e imputamos la responsabilidad fuera de nosotros. El ejemplo más simple de esto podría ser que cuando uno no aprueba un semestre, la responsabilidad generalmente va a ser siempre del docente. Hay otras formas de manipular la ética también desde la religión, y nosotros nos hemos encontrado como ciertos grupos religiosos pueden manipular la conciencia de los individuos en beneficio no del individuo, del creyente, sino en beneficio de aquel que está al frente. Y vemos cómo la religión también se puede convertir en un instrumento de explotación, un instrumento a través del que se pueda lucrar. Y básicamente esto se lo hace a través de un comportamiento que tiene que ver con la salvación o con la condenación. También se puede manipular desde el magisterio, es decir, no entendido desde la perspectiva religiosa, sino desde aquel que tiene autoridad. Y aquel que tiene autoridad puede manipular aquellas formas de entender el bien y el mal a beneficio propio. ¿Y cómo se lo hace esto? Primero, eliminando la opinión pública. Basta que veamos en lo que ha ido pasando a veces en nuestro país para darnos cuenta cómo se elimina esto desprestigiando a las personas. Otro de los elementos, cómo se puede manipular la ética, básicamente es a partir de la constatación de realidades que no están bien socialmente y tomarse esas realidades para desde ahí plantear un cambio. Y es así como han ido apareciendo, por ejemplo, los movimientos revolucionarios que le toman al débil, al marginado, y a partir de esto se intenta cambiar las cosas, pero con principios o con valores que no necesariamente son éticos. Ahora, otra de las formas de la manipulación de la ética es a partir de una conciencia heterónoma, cuando no se busca la criticidad, sino se busca individuos que no sean críticos y por tanto se les manipula rompiendo todo aquello que puede resultar molesto para que está al frente y que intenta imponer una forma de pensamiento.
Otra forma de manipulación de la ética que ya se presenta como un efecto es una conciencia autoritaria, donde van apareciendo doble sentido de las cosas y empezamos solamente a hacer aquello que se nos pide que hagamos y dejamos de lado lo que nosotros creemos que deberíamos hacer. Otro de los elementos o los efectos de esto es una conciencia que es tremendamente masificada y terminamos haciendo no lo que queremos, sino lo que el grupo quiere hacer. Por tanto, culturalmente estamos viviendo en un medio donde se va manipulando muchísimo la ética y se manipula la ética en función de lo que nosotros queremos hacer. Bien, hasta ahí iríamos con lo que habíamos visto para este primer capítulo. No sé si ustedes tienen alguna inquietud, porque parece que se me va a acabar también la batería. Bien, parece que nos perdimos por ahí un poco. Bien, de todos modos, de tener alguna duda, nos podemos seguir comunicando a través del ABAC, a través de los mensajes. Yo en este momento ya les coloco en el ABAC estas diapositivas que acabamos de compartir. Así que ha sido un gusto poder compartir. Seguiremos viéndonos, Dios mediante, la siguiente masterclass que será para el 16 de abril. Y no olvidemos que el primer trabajo, que es un caso práctico de moral, lo tendríamos que presentar el 13 de abril. Un gusto estar con ustedes, nos seguiremos viendo, que estén muy bien.